El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Evangelio sean perdonados todos mis pecados. Amén. Yo quisiera hoy como atenuar un poco estas palabras para que no caigan como tan de golpe y no alcancemos a asimilar un poco su contenido. Primero tengo que decir algo muy claro. Esta palabra puede ser un pie de tropiezo para mucha gente en la vida de la fe. Porque se encuentra con expresiones como estas: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo entender esto tan fuerte? Y yo sí quiero ser muy claro porque estas palabras de Jesús solo las captan aquellos hombres y mujeres que tienen un encuentro y han asistido a las charlas de Jesús en su palabra. Esto no lo puede entender un pobre cristiano que apenas llegó ayer por la mañana a la iglesia y que tenga que asumir una responsabilidad de este corte. Entonces va a decir: mi mamá yo la amo mucho, mi papá yo lo amo mucho, mi hija yo la amo mucho, mi hijo yo lo amo mucho. Y se le crea un conflicto interno, espiritual, y entonces empieza una aversión contra Dios. El Señor es muy claro, pero es muy claro con aquellos que han empezado con Él un camino.
Y ese camino ya entra como en un proceso claro de una madurez concreta en su existencia, en su vida. Y esto reza mucho con el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese primer mandamiento reza de esa manera, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí no hay nada opuesto, porque el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y honra a tu madre, y no es una contradicción. Es simplemente que Jesús le pide al discípulo y le pide a nosotros, a ustedes que está detrás de ese cristal, nos pide a nosotros, tenemos que sopesar más y darnos más enterados del amor de Dios y preocuparnos más por el amor al Señor. Es la entrega del corazón, del alma, de la vida al Señor. Es una consagración. Y eso inició el día del bautismo. Cuando usted trajo a su hijo al templo, ¿para qué lo trajo? Para presentárselo al Señor, para ofrecérselo al Señor, para ponerlo en las manos del Señor. Cuando usted quería tener un hijo, entonces le pidió al Señor: regálame el embarazo, regálame la posibilidad de dar vida. Y sencillamente eso lo pidió, eso le regaló el Señor, y usted vino y se lo donó al Señor. Pero nosotros no entendemos el sentido de la oblación, el sentido de la entrega, el sentido de la bondad y de la generosidad. Y ojo con esta palabra que termina aquí en estas renuncias que tenemos que hacer. Dice el Señor: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Perdóneme, pero amar cansa. El amor fatiga. El amor desespera. Y el amor llega a límites. Hay padres que han desgastado su vida por los hijos y al final lo que sienten es una tristeza por el mal comportamiento de los hijos y por la no sencillamente respuesta a los esfuerzos realizados por los hijos. Y le entregaron todo. Hay hombres que le entregan a la mujer todo: el alma, el corazón, el vestido, todo. Hay mujeres que le entregan al marido todo y no dejaron nada para sí. Y cuando se terminan esos amores, empiezan los grandes conflictos. No, los amores son bellos y amar es hermoso. Hombre, ¿a quién no le gusta que lo amen? ¿A quién no le gusta que le digan frases bonitas? ¿A quién no le gusta una caricia? Aunque ahorita con este COVID pues no nos podemos acariciar. ¿A quién no le gusta un abrazo fuerte? A todos nos gusta. Pero el Señor aquí nos llama la atención a decirnos a nosotros: amar tiene cruz. Aceptar al otro tiene cruz. ¿Qué hizo Jesús? Jesús entregó todo. Curó, sanó, resucitó. ¿Y a dónde lo mandaron? A la cruz. Se donó completamente. Jesús no dio un pedazo de su vida, no, dio toda su existencia. Mire que en ninguno de los pasajes evangélicos aparece que Jesús tenía casa o que Jesús tenía un lugar donde reclinar la cabeza o que Jesús sencillamente tendría un lugar para ir él a estar en diversiones. No, la única casa que aparece que Jesús visitaba era en Betania, que era Lázaro y a sus hermanas. Una amistad que tenía con esa familia. Lo demás era un hombre desprendido, un hombre suelto, un hombre con una capacidad de amar, un hombre con una capacidad de entrega. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Amemos, sí, pero tenemos la primacía del amor a Dios. Dele todo al Señor y Él te dará todas las fuerzas para entregarle a los demás lo que necesitas. Dele al Señor todo lo que eres tú, pero sepa
que los amores que entregas tienen cruz. Porque va a llegar un momento en su vida que usted se siente desinflado, se siente triste, porque lo que proyectó y lo que quiso no se logró, no se dio. Entonces muchos dicen, me quito la vida, esto no vale la pena, esto no vale la pena seguir viviendo, esto no vale la pena seguir en esta lucha, acabemos con esto, tome usted las de Villadiego, yo tomo el otro camino. Claro, porque la cruz nos cuesta. Y la cruz es el elemento que nos invita hoy el Señor a abrazar a nosotros. Y abrazar esa cruz es aceptar las cosas que tiene esta vida, pero conservando la primacía del amor a Dios. Por eso vuelvo y repito lo que dije al comienzo. Solo aquellos que han entrado en los diálogos con Jesús a través de la oración y de su palabra entienden estas exigencias del Evangelio. Pero el que no ha entrado en esa dimensión de Jesús, ni en la oración, ni en el encuentro con su palabra, no entiende la dimensión de los evangelios. Y no entiende esta exigencia del evangelio. Pero el Señor no se queda con nada de nadie, porque dice el Señor aquí, aquel que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no quedará sin recompensa. El acoger, el saber acoger al otro, el saber servir al otro. Y hermanos, con esta pandemia, ¿cómo nos ha tocado mirar a los pobres con amor y con cariño? Pero saber entregarles algo de lo nuestro, saber darle algo de lo nuestro. La primera lectura que escuchamos del segundo libro de los Reyes es hermosa. Eliseo, que llega a la casa de una pareja, una mujer joven y un hombre anciano. Y la mujer le dice al marido, oye, ese hombre es un hombre bueno. Construyámosle una habitación en el piso, en la terraza, porque ese hombre que es tan bueno viene aquí y nos da palabra y nos dice cosas y comparte con nosotros. El esposo cede. Y cuando cede la esposa que le hagan esa habitación a Eliseo, le pregunta ahí al compañero Eliseo, le dice, ¿y esta gente qué hacemos? Y dice, no tienen hijos. Y lo que Eliseo le dice a ella, cuando termina el texto, le dice, para el próximo año, por esta época, ya habrás tenido un hijo. Esa es la recompensa que se da en el amor, en la entrega, en la acogida y en la generosidad. Y eso es lo que nos invita el Señor. No podemos desgastar el amor solo por una persona. Tenemos que tener una capacidad grande de amar a semejanza de Jesús. Y tenemos que tener una capacidad tan grande de amar al otro. Porque cuando uno se entrega solamente a un amor, se vuelve un esclavo. Y cuando se vuelve un esclavo, pierde todo. Pierde su libertad, pierde su alegría, pierde su gozo, porque sencillamente queda sometido totalmente al pensamiento de un solo ser. Y Jesús dice, necesito todo tu amor para mí, porque cuando lo tengo todo, tú lo tienes todo. Esa es la dinámica de este texto. Cuando tú entregas todo el amor suyo al Señor, lo tienes todo. Y Dios te prodiga todos los elementos que necesitas para amar, lo que necesitas para vivir y lo que necesitas para compartir. Y Él te da todo. Por eso aquí no entra el egoísmo. Aquí no entra sencillamente la reserva personal. Porque el Señor dice, el que encuentre su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Es hermoso ese texto y esa expresión de Jesús. Entregar la vida por el Señor y dar las cosas por el Señor lo hace a uno feliz. Acuérdense de la frase de los Hechos de los Apóstoles, hay más alegría en dar que en recibir. Y todo aquel que siempre da, siempre recibe y recibe más de lo que da.
porque esa es la dimensión del amor, esa es la dimensión del servicio, y eso es lo que nos invita hoy al Señor. Si lo amamos a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, Él nos dará las fuerzas necesarias para amar al resto, para donarnos con el resto y para servir a los demás. Aquí entra para nosotros una palabra muy desafiante. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea.